Hola, hola, hola. Continuamos un poco más. El tema de los enolatos. Vamos a entrar en la recta final con estos puntos. Vamos a ver la aldólica con cetonas. Los últimos días, en los últimos vídeos, estuvimos viendo el mecanismo de la condensación aldólica. También hicimos la retrosíntesis de aldoles y en el siguiente vídeo pues trabajamos la aldólica cruzada. Moléculas diferentes dan mezcla de productos cuando condensan en la aldólica. Bien, pues ahora vamos a trabajar la aldólica con cetonas. La aldólica es una reacción de carbonilos, por tanto la cetona también participa en ella sin ningún problema. Se pueden hacer aldólicas pues con aldehídos, se pueden hacer aldólicas con cetonas, incluso entre aldehídos y cetonas, si aunque ahí hay algún problema para poder llevarla a cabo, porque el aldehído es más reactivo que la cetona y tiende a condensar consigo mismo. Pero bueno, pues hay casos en los que se puede llevar a cabo ese tipo de reacción entre aldehídos y cetonas. Bien, vamos a ver ahora la aldólica con cetonas y para ello vamos a poner el ejemplo de la propanona. Vamos a utilizar la propanona para condensarla en la aldólica. Dos moléculas de propanona se van a unir por un enlace carbono-carbono que nos va a dar lugar a un aldol. Utilizamos un medio básico, sosa acuosa, y obtenemos como producto, pues bueno, se va a unir el carbono alfa, vamos a dibujarlo en rojo, por ejemplo, el carbono alfa de una de las moléculas, unirá al carbono carbonilo de la otra. Vamos a poner en naranja el carbono carbonilo. Se van a enlazar esos carbonos, por tanto es muy fácil de dibujar el producto. Vamos a dibujar primero la molécula que aporta su carbono alfa. Vamos a pintarla primero, CH3. Vamos dibujando este metilo. Aquí el carbono naranja, ahora lo pinto en naranja. Aquí otro metilo. Y la carga la pasamos hacia el oxígeno, que después de protonarse con el agua da OH. Dibujamos aquí en naranja el carbono para que no nos despistemos. Y en rojo el enlace que se va a formar. Y el carbono rojo, este de aquí, que va a perder un hidrógeno, porque sabemos que la reacción va a través de enolatos, y por tanto el primer paso es la desprotonación con la sosa del carbono alfa. Y a continuación seguimos copiando el resto de la molécula. El siguiente carbono, bueno, este carbono tiene dos hidrógenos, y el siguiente ya es el carbonilo. CH2, C doble enlace O, CH3. Bueno, pues este es el aldol que genera la propanona cuando reacciona. El problema está en que solamente se forma un 6% de producto. El 94% restante nos queda como reactivo sin reaccionar. Si queremos que la reacción desplace hacia el producto, es necesario subir la temperatura para que se produzca la deshidratación, para que se forme aquí un doble enlace carbono-carbono. Entonces sí que conseguimos llegar al producto final con un rendimiento bueno, porque esta etapa es fundamentalmente irreversible, de manera que se desplazan los equilibrios de las etapas anteriores hacia la derecha. La aldólica es una reacción de equilibrio, pero la deshidratación es una etapa más irreversible que el resto de la aldólica y por tanto tiende a ir hacia el producto cuando calentamos el aldol, desplazamos los equilibrios hacia la molécula final. Así que este es el único detalle que tiene de diferencia la aldólica con cetonas con respecto a la aldólica con aldehídos. Si queremos parar en el aldol, el rendimiento es muy bajo, pero si deshidratamos alcanzamos un rendimiento bueno. Vamos a hacer el mecanismo. Vamos a hacer el mecanismo de una aldólica con cetonas. Cogemos la molécula que va a formar el enolato. Con la sosa desprotonamos. Voy a pasar la carga hacia el oxígeno para ir acostumbrándonos a dibujar solo esta estructura. Me gusta más dibujar las dos, sobre todo cuando estamos empezando, pero bueno, ya somos unos expertos en los carbonilos, en el ataque a los carbonos carbonilos de aldehídos y cetonas con diferentes nucleófilos, como ahora estos enolatos. El oxígeno cede el par, la carga pasa al CH2 y desde ese CH2 atacamos al carbonilo de la propanona. Usamos bases que no sean muy fuertes, de tipo hidróxido o alcóxido, para que nos dejen un equilibrio entre el enolato y moléculas que no han enolizado. De esa forma el enolato queda en un medio en el que hay moléculas sin enolizar a las que va a atacar. Bien, dibujamos primero la molécula a la que atacamos. Es muy buena idea, la carga hacia el oxígeno. Y aquí el enlace formado, vamos a pintarlo en rojo para que se vea mejor, y ahora pasamos a dibujar el CH2 del enolato que ataca. Tan solo nos falta una etapa de agua para que nuestro oxígeno se protone y ya tenemos el producto.
aldol. Pero estas etapas son todo etapas de equilibrio, lo que hace que la reacción pues no evolucione hacia la derecha de forma importante. Sin embargo, si estamos por encima de unos 10-11 grados, si calentamos, el aldol tiende a deshidratar. La sosa vuelve a arrancar el hidrógeno alfa de la molécula, se forma ahí un carbanión. Bueno, en realidad se estabiliza la carga hacia el carbonilo, por supuesto, pero si me permites la voy a dejar en el carbono sin deslocalizarla hacia el oxígeno, que siempre es mejor, pero me gusta más dejarla en el carbono porque se ve mejor. Lo que voy a hacer, por supuesto, pasa por resonancia hacia la derecha, hacia el oxígeno, pero ahora cuando se ceda, saca el OH. Esta es una reacción que, ya en muchas universidades ya ni siquiera se estudia. Es una eliminación especial. Es una eliminación en la que primero arrancamos el hidrógeno y el carbanión formado echa después al grupo saliente. Incluso es capaz de echar a malos grupos salientes, como en este caso el ion hidróxido, que no es un buen grupo saliente, aquí se pierde el OH-. Puedes pensar, bueno, pero eso es imposible, incumple las reglas de la orgánica, la salida de un mal grupo saliente, pero en este caso sale porque un carbanión lo expulsa el carbanión, el carbono negativo cede el par y saca el OH. Eso es lo que es capaz de sacarlo. No es capaz de irse un OH en una eliminación de tipo E2 normal, pero esta no es una E2 normal. Primero arrancamos el hidrógeno y después sacamos el grupo, y se trata de una eliminación de tipo E1Cb, es una E1Cb, una reacción que no se estudia ya en muchas universidades, en las licenciaturas o grados en química, pero es una reacción que existe y la utilizamos aquí para explicar la deshidratación en medio básico. Estas etapas son más favorables hacia el producto y por tanto desplazan los equilibrios anteriores hacia él. Bien, y así se hacen las condensaciones aldólicas con cetonas, no tienen más. Podemos plantear otro ejemplo. Vamos a plantear una mixta, por ejemplo, una cruzada entre un aldehído, el benzaldehído, y la propanona. Aldehído y propanona. Bueno, pues si a esto le ponemos un medio básico, por ejemplo sosa acuosa, solo tenemos una molécula con hidrógenos alfa, que es la propanona. El aldehído no tiene. Gracias a eso, a que una de las moléculas no tiene H-alfa, es posible hacer la condensación. Solo tenemos que procurar que la propanona no condense consigo misma, pero ya vemos que si no deshidratamos no es probable que eso ocurra. Ocurre con muy bajo rendimiento y además incluso podemos favorecer la condensación de la acetona con el aldehído, evitando que condense ella consigo mismo. La sosa no tiene más opción que arrancar los hidrógenos alfa de la acetona, no hay más posibilidad que esta. Y ahora atacamos al benzaldehído. Vamos a atacar al benzaldehído. Desde este carbanión atacamos al carbono del benzaldehído. Y lo que debemos procurar es que la propanona no se ataque a sí misma, porque una base débil como la sosa deja muchas moléculas de propanona en el medio. Tenemos que evitar esto. Pero ya sabemos que esto ocurre de forma más difícil que el ataque al aldehído, porque la acetona es menos reactiva, tiene menos reactividad y por eso las dificultades que comenté antes. Así que la reacción va a seguir ese curso, atacando al aldehído, y si tenemos alguna preocupación tan solo tenemos que poner en el medio básico, junto con la sosa acuosa, poner el benzaldehído, porque al no tener hidrógenos alfa no condensa, de manera que después le vamos echando poco a poco la propanona a goteo lento, y así garantizamos que los enolatos de propanona ataquen al benzaldehído y no ataquen a sus propias moléculas. De esta manera conseguimos condensar. Vamos copiando la molécula a la que atacamos, la carga hacia el oxígeno que queda en forma de alcóxido, el enlace carbono formado, y la acetona y el metilo. Aquí la molécula a la que ataco y aquí el enolato que ataca. Un equilibrio con el agua del medio nos da el producto. Si calentamos, deshidrata, y si no, pues nos quedamos con el aldol, que en este caso al atacar un aldehído se forma con un buen rendimiento. Bien, pues esto es todo. Vamos a dejar aquí la aldólica con cetonas, pero aún tengo un punto muy interesante, que es la aldólica intramolecular. El siguiente vídeo va a ser una aldólica o unas aldólicas intramoleculares. Ocurren cuando los dos carbonilos están en la misma molécula y se produce la ciclación de la misma, una reacción muy interesante.